Buenos días, muchachos. Un saludo muy especial para todos mis clientes, mis allegados en todo el mundo, mis seguidores y mi público en general. Ayer y hoy he subido 2 videos que son temas muy importantes con respecto a la potestad, privilegios y normativas de las entidades mayores y las entidades oscuras. A raíz de esos videos han surgido ciertas inquietudes, ciertas preguntas que yo considero muy interesantes a la hora de despejar dudas y despejar conocimientos. Algunas de esas inquietudes me las acaba de enviar mi ahijado del Salvador y las quiero compartir con ustedes. Salam aleikum, padrino Elías. Una vez más, qué gusto poder saludarte, padrino. Un cordial saludo acá desde El Salvador. Revisando el último programa que subiste, ¿sí? Donde en mi caso particular yo suponía que con las prendas oscuras y con las entidades mayores también se podían hacer cosas buenas, y bueno, para la sorpresa vemos que no es así, la naturaleza de las prendas oscuras es hacer las cosas malas. No obstante, voy a seguir ahí metiendo un poquito el dedo en la llaga, porque creo, a mí en lo personal me han quedado algunos vacíos que sería buenos aclarar, porque se supone que cuando uno tiene una prenda, ¿sí? En mi caso muy particular, cuando uno adquiere una prenda oscura, se supone que la prenda oscura es para bueno y para malo. Ya sabemos que es más para malo que para bueno, pero después de este programa vemos que no es así. Vemos que con esta prenda no se pueden hacer cosas buenas. Entonces yo me pregunto, oye, que yo me enfermé, entonces no le voy a pedir a mi prenda que me cure, que me dé bienestar. Se me enfermó mi hijo, no le voy a pedir bienestar, porque como la tendencia de ella es pedir lo malo, entonces tal vez ahí hay alguna trampita, ¿sí? Algo que se puede hacer o tal vez no se puede hacer, ¿sí? Por otro lado, tú muchas veces has hablado en varios videos de muchos clientes tuyos, ¿sí? En diferentes partes del mundo, como las entidades mayores, ya no es la prenda oscura, como las entidades mayores han obrado para bien de personas que estaban postradas en la cama y han podido caminar. Bueno, el último caso, este muchachito que no podía moverse, era hemipléjico y pudo tocar el violín. Entonces, esos milagros que se han visto, y milagros de prosperidad y milagros de bienestar, que sí se han podido visualizar, como tú dices, a través de las entidades mayores. Entonces acá viene la pregunta. Quiere decir que uno en este caminar de querer crecer, más allá de si tenés una prenda oscura, buscar tener una prenda de luz o una prenda judía, conviene directamente pactar con las entidades mayores, porque es lo que garantizaría más el trabajo o el bienestar que uno esté buscando. Como sea, todo este preámbulo, padrino, todas estas preguntas no son para cuestionarte, no son para avergonzarte, sino muy por el contrario. Yo lo he dicho varias veces y lo voy a seguir diciendo. Yo me siento un afortunado por esas perlas que tú compartes conmigo. Me siento muy afortunado porque no te guardas nada, te gusta compartir experiencia y sabiduría y conocimiento con tus ahijados, con tu público en general, y eso es maravilloso. Entonces, la razón de estas preguntas para un nuevo programa es casualmente por esto, para que nos des luz. Esto es muy grande, esto es más grande de lo que podemos imaginar. No es tema para una hora ni para un día,
¿sí? Como tú dices, tú has logrado después de 40 años lograr hacer tu collage, armar tu método, sí, pero eso te llevó experiencia. Bueno, gracias a este tipo de programa nosotros acortamos un montón de tiempo, ¿sí? Padrino, cordial saludo, fuerte abrazo a la distancia, se te quiere mucho, seguimos en contacto. Es muy importante, muchachos, cuestionarnos, hacernos preguntas y ver el pro y los contras de este maravilloso mundo que es nuestra religión yoruba, los pactos mayores y las entidades oscuras. Yo desde muy joven siempre me he caracterizado por desobedecer las leyes religiosas y morales, éticas, legales y espirituales, y hacer las cosas como vulgarmente se dice, como se me ha dado la placentera gana. Me dijeron, no te puedes rayar sino una sola vez. Yo me rayé 7. Muchos me decían, no puedes ser babalao si eres palero. Mas sin embargo fui a consulta y mi padrino, que me dio mi santo de cabecera como hijo de Leguá, me dijo, tienes camino de palo. Ve y consúltate con el tata a ver si tienes camino de muerto. Se reafirmó la consulta y tuve camino de muerto. No obstante, mi padrino inicial me dijo, no te puedes rayar sino una sola vez. Yo me rayé 7 veces. Si eres babalao, me decían otros, no se te puede ocurrir ser babalao y tener pacto con entidades oscuras o entidades mayores. Sin embargo, yo tenía 21 años, tenía mi pacto ya hecho en Colombia y me fui y me consulté con un babalao. Tienes camino de santo, eres hijo de Leguá. Obviamente yo estaba pactado, no se lo dije a él, pero mi padrino, el babalao, Arturo Esparragosa, que en paz descanse, me dio mi camino en la religión yoruba como hijo de Leguá. Y tras rayamiento, siempre me prohibían cosas, pero yo, sin embargo, por donde metía la cabeza, por ahí la sacaba. Y siguiendo las leyes de lo humano y de lo divino, siempre, así como mi ahijado El Salvador, me ha gustado cuestionarlo todo, absolutamente todo. Desde cuando estuve en los gnósticos, cuando estuve en los mormones, cuando estuve en la Orden Rosa Cruz, Amor, la Orden de la Rosa, siempre lo he cuestionado absolutamente todo. Ahora bien, cuando mi ahijado me da, por ejemplo, en la nota de voz, el ejemplo del niño del violín, que era un niño parapléjico, casi cuadrapléjico, la medicina convencional daba por sentado de que eso era irremediablemente imposible, que su cuerpo se restaurara. Me llama la mamá de la cliente, después de que vio mis videos en mis programas en YouTube, en fin, le buscó testimonios por Facebook y muchos de mis ahijados hablando con ella la recomendaron a mí. En fin, me llega esa cliente pidiéndome a mí asesoría espiritual a ver si yo podía restaurarle a ese niño su motricidad, su movimiento en el cuerpo, en las piernas, en los brazos, puesto que el niño soñaba con tocar el violín. Acepté el trabajo, me acuerdo que le cobré $500 inicialmente, busqué un chivo, me fui con licencia, hice el trabajo no como babalao, sino como palero. A sabiendas de que yo le iba a hacer el trabajo como palero, la mamá me mandó para un gallo para el Leguá, para mi Echú, para mi guerrero, pidiéndole protección espiritual al niño y a ella, con Orunmila. Yo como babalao, mataba a mi gallito, se lo daba el Leguá, se lo daba Orula, para la protección del niño y de la mamá. Más para el trabajo de reestructurarlo a él física y biológicamente, me fui como tata en mi munanzo a solicitar con licencia ante mis entidades que lo restauraran. Fueron 3 años, oigan bien, fueron 3 años que esa señora estuvo conmigo hombro a hombro. El primer chivo, $500, mis derechos, mando el video, voy con licencia, otorgo el chivo. Pasan las semanas, pasan los meses, del niño aparentemente igual, protegido por Orunmila, protegidos por el Leguá, protegidos por la bendición que yo como babalao poseo al haber sido recibida
a mí, de mi padrino, de mi mayor, Arturo Esparragosa. Yo con mi bendición de Babalao, como hijo de Leguá, bendecía al niño para que no le pasara absolutamente nada y a la mamá. Mas como tata, ofrendé el primer chivo para que se iniciara ese proceso que duró 3 años de la reestructuración física y biológica de ese niño. Pasan 2, 3 semanas, la mamá angustiada, yo consulto, mándeme señora para un segundo chivo, pero de que su hijo se cura, se cura. La mamá nunca dudó, nunca tambaleó su fe, nunca pestañeó, nunca desconfió de mí ni de mis entidades. El segundo chivo, $200 que me enviaba para un segundo chivo. Pasa el tiempo, mató el chivo, yo mando el video. Y el niño allí, yo con mi fe absoluta en que ese niño por X, Y o por Z se tenía que restaurar física y biológicamente para que volviera a tocar el violín. 3 semanas, un par de meses, 2 meses, 3 meses. Voy a consultar. La señora siempre me llamaba, padrino, pregunte, padrino, consulte, padrino, indague, a ver cómo va mi hijo. Necesita más sangre, yo se la envío. Consultaba. Amiga mía, mándeme para un tercer chivo. $200 más. Un tercer chivo. La señora no dudaba. Y en ese tira y encoge estuve 3 años para que el Señor se restaurara completamente y la señora me enviara el violín que yo publiqué no hace mucho por videos de regalo. Ahora bien, ¿cómo fue mi modus operandi para que ese niño se restaurara después de 3 años? Le di menga a mis enfumbes, tanto a los enfumbes judíos como a los enfumbes oscuros. Le di menga a mis entidades mayores. Conjugué todo en un solo poder, en una sola convicción de que siendo ustedes mis enfumbes judíos, siendo ustedes mis enfumbes oscuros, y yo como pactado, como sacerdote mayor, como sacerdote oscuro, ante el demonio, ante las entidades, ante Mefistófeles, Baal, Asmodeo, Lucifer, Satán, ustedes me tienen que parar a ese niño por X, Y o por Z. Y así estuve 3 años. Esa mujer gastó dinero, de chivo en chivo, de arreo en arreo, de fula en fula, hasta que el muchachito se paró de la cama y volvió a tocar el violín. Ahora bien, yendo al tema de mi ahijado del Salvador, ustedes y yo sabemos que la mayoría de los paleros se contentan con rayarse una sola vez. Se es tata y se posee un enfumbe. Unos lo poseen mal porque fueron mal rayados, otros lo poseen mejor que otros, otros saben que tienen un enfumbe que es judío, otros saben que tienen un enfumbe oscuro, otros ni siquiera saben lo que tienen, simplemente un pote con 20 palos, tierra, y ni siquiera saben si hay criyumbo o no allí. Pero en fin, eso es harina de otro costal, se rayan, son paleros. Y vamos con licencia, en Salam Aleikum, y piden por esa boca todo lo que se les da la gana, sin saber que ese enfumbe que se posee en el Munanzo ocupó antes un cuerpo físico como lo ocupamos ustedes y yo. Ese enfumbe, si se fundamentó, tu padrino lo cargó y se estableció que ese fuera un enfumbe cristiano o una prenda judía, ese enfumbe se guiará por lineamientos de la moral, de la vida, de las convicciones de cuando él estuvo en vida y espiritualmente, de su dogmatismo religioso, de sus miedos, de sus fobias, de sus temores, de sus creencias. Habemos personas más religiosas que otras, pero si ese enfumbe era cristiano, devoto, voy a misa todos los domingos, me confieso, comulgo, creo en el Padre, creo en el Hijo y en el Espíritu Santo, me arrodillo ante un Cristo de madera, como buen católico, todas las mañanas, todos los domingos, voy y me confieso cada semana. Y ese enfumbe es el que yo poseo como una ganga judía. Dudo que esa persona en vida, mucho menos ahora en espíritu, a través de esa ganga, vaya a hacer cosas malas. Aunque no podríamos guiarnos por eso. Adolfo Hitler iba a misa todos los domingos.
Putin, el presidente de Rusia, va a misa todos los domingos. El presidente Nicolás Maduro, Hugo Chávez Frías, de aquí de Venezuela, van a misa todos los domingos. Y han acabado con millones de personas. Entonces, no necesariamente porque un infumbe sea cristiano, podemos aclarar que sean buenas personas. Pueden ser unas personas malas, por más cristianos que sean. Entonces, la última palabra la tiene el enfumbe. Pero ¿qué pasa? El palero se raya, recibe un enfumbe, sin ni siquiera saber lo que tiene, y pide tantas cosas buenas como malas. La última palabra, como le digo yo a mi ahijado del Salvador, la tiene tu enfumbe. Que mi prenda es oscura, como mi ahijado del Salvador que tiene una prenda oscura. Y no puedo pedirle salud si yo me enfermo o mis hijas. Claro que puede. El palero, el pino nuevo, el tata, puede pedirle a su enfumbe, siendo oscuro, que cure a mi hija que está enferma, que me cure a mí, que cure a mi familia. Puedo pedirle salud. Pero el enfumbe determinará si le da o no la gana de resolver esa situación. Si en la mente de ese enfumbe, de esos trozos de hueso, de esos gajos, de esa criyumba, si en esas osamentas humanas que están allí en ese caldero, en esa vasija, mora un espíritu que tenga la suficientemente bondad de ayudarte a ti y darle salud a tu hija, lo hará. Pero si allí en ese caldero mora un espíritu al cual no le interese curar a tu hijo, ni a tu esposa o a ti, porque no le interesa, porque no le da la gana, no lo hará. Por más menga que le des, por más full y por más arreos. Entonces la última palabra la tiene el enfumbe. Y el enfumbe determina qué hacer y qué no hacer. Pero ¿qué pasa con respecto a mí? Que se forma una disyuntiva, algo particular. Porque yo tengo en mi munazo 7 enfumbes diferentes. 3 son judíos, 3 son cristianos, la prenda mayor, y 3 son enfumbes oscuros. Como dicen mis padrinos, cuando yo pido algo en mi munanzo, ellos se debaten como un grupo de trabajo. Si es muy bueno lo que yo estoy pidiendo, mis enfumbes oscuros harán caso omiso de mi solicitud al ir con licencia, y eso lo tomarán mis enfumbes judíos o mis prendas santas, mis prendas de luz. Si lo que yo pido es muy bueno y mis enfumbes oscuros los rechazan, eso lo harán las prendas judías. Pero si lo que yo pido a solicitud de mis clientes es muy malo, mis enfumbes judíos o cristianos harán caso omiso y eso lo tomarán mis enfumbes oscuros. Pero ¿qué pasa conmigo, mi compañero del Salvador? Que yo tengo 7 entidades diferentes que trabajan individualmente y en grupo en un munanzo. Si tú quieres debatir y tener la potestad de manejar esas cosas como las manejo yo, pues te invito a que te rayes varias veces. No tienes que ser 7, pero puedes tener tu criyumba judía y puedes tener tu criyumba oscura, tu prenda judía y tu prenda oscura. A la hora que tú pidas salud, ve con licencia, matas el chivo y ofrece menga. Si a la prenda oscura no le da la gana de hacerte caso y darle la salud a ti o a tu cliente, lo hará la prenda judía, la prenda de luz. Que tienes un cliente ahijado y te mandó una cliente a que mates y destortillas a fulanito de tal, o que esa mujer aborte, o que fulano pierda la razón, o que aquel hombre el miembro no se le pare. En Salam Aleikum, tú tienes tu prenda oscura y tienes tu prenda judía. Ve con licencia, mata el chivo, moyugbea y esparce esa sangre ante los enfumbes. Y ellos tienen la última palabra. Si al enfumbe oscuro le da la gana de hacerte caso, lo hará. Si no, pues entonces lo hará el enfumbe de luz. Pero ¿qué pasa? Cuando somos pinos nuevos y cuando somos tatas, que tenemos un solo muertico, no se les olvide que una sola cabecita, dependiendo del criterio moral, ético y religioso de ese enfumbe, el enfumbe podrá cuestionar todo lo que nosotros pidamos. Pero de poderlo pedir, lo podemos pedir. Si tú, ahijado mío, tienes una prenda oscura, como en efecto sé que la tienes, tú puedes pedir por esa boca todo lo que tú quieras. ¿Qué puede pasar? Absolutamente nada. Simple y llanamente, tu enfumbe te obedecerá con respecto a las cosas que quiera hacer una vez que hayas recibido la menga suficiente, y lo que no, pues simple y llanamente te ignorará. Pero para poder llegar a solventar ese tipo de problemas con la magnitud y la fuerza en que yo lo hago, es porque después de 40 años me he logrado yo desplegar en la forma de tener 7 criyumbas, un munazo con 7 enfumbes diferentes, tanto cristianos como oscuros.
Ahora bien, es muy importante, ahijado mío, diferenciar lo que son entidades oscuras de entidades mayores. El enfumbe, que son las entidades oscuras, los enfumbes, fueron personas y seres humanos como ustedes y como yo, con la única salvedad de que ya ellos no tienen cuerpo biológico el cual desean poseerlo. Esas personas que, habiendo sido humanas y moraron en un plano terrenal, así como tú y yo, están, digamos que, dogmatizadas según cómo vivieron. Tienen sus dogmas y sus principios éticos y morales. Estoy hablando de las entidades oscuras, de los enfumbes, no de las entidades mayores. Esos enfumbes son los que cuestionan a la hora de yo pedir lo que ellos quieren o no hacer. Entonces se debaten, como en mi caso mi Munanzo, de que estas peticiones, siendo muy buenas o muy malas, en mi grupo de 7, ellos deciden, hagamos esto nosotros, que somos entidades oscuras, vamos a acabar con esto, vamos a hacer aquello, y ustedes que son las entidades de luz, ocúpense de esto. Entonces, individualmente y en grupo, en mi prenda mayor, despliega las facultades para que ustedes se encarguen de esto, que significa evolución, prosperidad, salud, sanar, bendiciones. Y ustedes encárguense de eso, que significa amarrar, destruir, bajar los miembros, cegar caminos y matar gente. Ellos se despliegan las opciones en esa gama de que son 7 entidades diferentes que trabajan individualmente y en grupo. Pero si tú, ahijado mío, tienes una ganga oscura, pida lo que usted quiera, de la sangre que sus enfumbes le pidan. Y moyubiando y dando menga, el enfumbe tendrá la última palabra. El enfumbe, la entidad oscura, es la que cuestiona lo que tú y yo como palero vamos a pedir. Eso es una cosa. Las entidades mayores son otra muy distinta. Las entidades mayores las poseemos nosotros al pactar con ellas. Cuando yo soy un sacerdote oscuro y pacto con el demonio, pacto con Lucifer, pacto con Belcebú, pacto con Satanás, son entidades mayores que están mucho más por encima de un Munanzo, de nuestros enfumbes. Las entidades mayores no cuestionan como cuestiona el enfumbe. Las entidades mayores están en un plano, digamos que celestial. Son ángeles y arcángeles que, aunque habiten en un plano paralelo aquí en la tierra, porque Dios los desterró, no dejan de ser ángeles, ni dejan de ser arcángeles. Son esas potestades con las que tú pactas como sacerdote oscuro, que ya no tienen nada que ver con los enfumbes, sino que son entidades mayores, no entidades oscuras. Yo identifico como entidades oscuras a mis enfumbes oscuros. Entidades mayores son ángeles y arcángeles, potestades celestiales. Ellas no están en la labor de cuestionar lo que tú les pides, siempre y cuando le des el precio que ellos quieren y tú pagues el precio, que generalmente es menga. Cuando no es menga animal, es menga humana. Si tú le pides a una entidad mayor salud a cambio de la menga que esa entidad te pida, lo hará. Si tú le pides a una entidad mayor matar a alguien a cambio de tú pagar el precio y de darle a ellos la menga y la clase de menga que ellos te solicitan, lo harán. Son los enfumbes los que cuestionan a la hora de que el palero va con licencia de decir, bueno, esto para mí no me da la gana de hacerlo porque yo no estoy en la capacidad de hacerlo, porque mi moral, mi ética, mis dogmas, mi cristianismo, mi religiosidad no me permite matar a aquel hombre, o hacer que aquella mujer aborte, o hacer que a ese hombre no se le pare el miembro. No me lo permite, no lo voy a hacer porque no me da la gana. Es el enfumbe el que te cuestiona. Es el enfumbe oscuro, al contrario del enfumbe cristiano o enfumbe judío o prenda judía, el que dice, bueno, si me están pidiendo que cure a ese niño y que restaure la vida de ese moribundo, no lo voy a hacer, a mí me conviene que se muera. Un espíritu más para este lado, dice el enfumbe oscuro. Ahora, si tú le pides a un enfumbe oscuro, yo quiero que fulanito de tal se le cierren los caminos, se le arruine la vida, tenga un accidente, tenga un derrame cerebral, un ataque cardíaco, o quiero que esa mujer aborte a ese bebé y el bebé se le enrolle el cordón umbilical en el cuello y se ahorque. El enfumbe oscuro dirá, bienvenido sea, me satisface hacer maldad, me satisface matar y destruir, porque para eso soy un enfumbe oscuro. Me vanagloreo, me glorifico,
Me satisface acabar con la vida de ese feto. Me satisface hacer que el miembro de ese hombre no se pare. Me satisface hacer que esa mujer aborte y pierda esa criatura, porque es un efluvio oscuro, lleno de maldad. Ahora, si tú como ahijado mío quieres pedir al efluvio oscuro que te dé salud para ti y para tus hijas, pídelo. ¿Qué es lo más que puede pasar? Que tu efluvio te ignore y no te dé la salud que tú pides. Pero ¿qué pasa en mi caso? Yo dispongo de 7 entidades colectivas e individuales en las cuales yo puedo ir perfectamente con licencia, pedir lo que a mi cliente le dé la gana, para que ese cliente, una vez que me mande a mí el dinero y las peticiones, yo ir con licencia, dar menga, y ustedes verán si ustedes me hacen esto o ustedes me hacen aquello, pero ustedes me tienen que cumplir. Si la entidad, siendo oscura o siendo judía, determina que esa petición de mi cliente es buena o mala, y eso depende de ellos. Yo me reservo el derecho, como Pilato, me lavo las manos, yo doy menga y ustedes me tienen que cumplir. Pero para eso los tengo aquí en mi munazo, para eso los tengo ustedes 7 aquí y gasto dinero en menga, en sangre, en fula, en licor y para de contar. Entonces ustedes me cumplen. Si a ustedes les da la gana, a ustedes 3, de hacer esta petición, perfecto, y si no, entonces ustedes 3 la hacen. Ustedes resuelven. Yo me lavo las manos. Pero ¿qué pasa? Como yo soy sacerdote oscuro y pacté con el diablo cuando tenía 20 años, que por eso ustedes ven en mi munazo que está mi patipemba junto con el pentagrama satánico, ¿qué pasa allí? Esos enfumbes oscuros tienen la obligación de trabajar para mí y para las entidades mayores, que son nada más y nada menos que las huestes satánicas, el diablo y su corte, Belcebú, Satanás, Balas, Modeo, Mefistófeles. Entonces, cuando yo pido una petición por orden de mi cliente, como por ejemplo, que considero que yo considero que para mi experiencia es una de las peticiones más malvadas, una de las peticiones más malas que un cliente me puede mandar a hacer. Pero como yo digo, si usted me paga, yo hago lo que quiera. El cliente siempre tendrá la última palabra. Pero yo considero que una persona que me diga, padrino, le voy a enviar $500, porque quiero que aquella mujer pierda su criatura, que aquella mujer aborte, o que aquella mujer, el hijo se le ahorque por su cordón umbilical. Caramba, eso es ser malvado. Yo cobro los $500 y yo sé la intención, de tu petición. Y así lo pido, y así voy con licencia. Pero ¿qué pasa? Yo estoy consciente que Orunmila no va a hacer eso y mis enfumbes cristianos tampoco. Es una tarea que yo le doy a mis enfumbes oscuros. Pero ¿qué pasa? Como sacerdote mayor que soy, al haber pactado con el demonio cuando tenía 20 años, yo estoy perfectamente consciente de que tengo la ayuda, aparte de mis enfumbes oscuros, de esas cortes celestiales satánicas, diabólicas, perversas, de esas cortes oscuras que obligarán a esos enfumbes a que maten a esa criatura que está por nacer, que mi cliente me mandó a que matara dentro del vientre de fulana de tal. Si mis enfumes no pueden hacerlo, ellos tienen la ayuda, la asesoría, la custodia de mis entidades mayores. Y de las entidades mayores sí lo harán. Pero ¿qué pasa? Las entidades mayores no van a ocuparse de hacer eso, sino que ellos dejan que el enfume cumpla. Ahora, como yo estoy pactado con ellos, el enfume me pide un precio, que es el chivo que yo mato, el perro o el gato que yo mato, y le doy la menga al enfume. Pero si la entidad mayor, las entidades mayores, quieren tomar bajo su criterio el matar el feto dentro del vientre de esa madre, las entidades mayores no me van a pedir un chivo, ni se van a compartir la menga que yo sacrifiqué para mis enfumbes. Ellas en consulta me pedirán a mí más menga, más sangre, ¿ok? Más sacrificios. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando yo hago un pacto mayor de 5º nivel? Un cliente me manda $2,000 y $3,000 y $4,000, pero ustedes y yo sabemos que no es menga animal la que doy, sino menga humana. ¿Qué pasa? Esas entidades piden el precio que yo tengo que pagar, que es el sacrificio de poder otorgar menga humana en Campo Finda, para que esas entidades oscuras, que son mayores, esas entidades mayores, no estoy hablando de mis enfumbes,
tenga la capacidad de darle a mi cliente lo que el cliente pida, sea bueno o sea malo. Entonces es muy importante aclarar esa parte, muchachos. Una cosa son entidades oscuras, protagonistas de un munanzo, encasilladas o amarradas en calderos o en vasijas, que son enfumbes oscuros, que yo las puedo manipular como paleros porque están en mi munanzo. Eso es una cosa. Otra muy distinta son entidades mayores. Las entidades mayores nunca van a cuestionar si tú quieres matar o curar a alguien. Ellas lo harán siempre y cuando tú pagues el precio que equivale a darle la sangre del tipo de sangre animal o humana que las entidades mayores pidan a cambio de resolver la petición tuya o de tu cliente. La entidad mayor, amigo mío, nunca te va a cuestionar. Simple y llanamente tienes que pagar el precio. ¿Cómo se sabe qué precio tienes que pagar? Porque tú te fumas tu tabaquito, ya estás pactado con entidades mayores, te tomas tu chamba, te sientas sobre tu pentagrama, frente a tu espejo, haces el ritual de invocación y la entidad mayor se comunicará contigo física y extrasensorialmente y te dirá, bueno, yo te resuelvo este problema si me das 3 chivos, yo te resuelvo este problema si me das un feto, yo te resuelvo este problema si me das una vaca, un novillo, un caballo, un ternero, lo que sea. Entonces las entidades mayores te pedirán menga, y si tú estás dispuesto a pagar el precio y a conseguir esa menga, las entidades mayores nunca, amigo mío, nunca te van a cuestionar con respecto a cualquier cosa que tú pidas. Los que cuestionan son los enfumbes, porque los enfumbes son seres humanos, fueron seres corpóreos, fueron seres físicos como tú y como yo. La única que diferencia al enfumbe de ti y de mí es que ellos no poseen el cuerpo que tú y yo todavía tenemos. Entonces, dependiendo de la ideología, de los dogmas, de los temores, de los tabúes, de ese ser humano que vivió, del cual yo poseo los restos, ese gajo de prenda, o esa criyumba, o esos huesos, o esa osamenta en ese caldero, dependiendo del espíritu que murió en ese cuerpo y de los dogmas que tuvo, ese enfumbe podrá cuestionar todo lo que tú le pidas. Y la última palabra le tendrá el enfumbe. Pero no te tienes que preocupar si tu enfumbe es oscuro. Si tu enfumbe es oscuro, pide por esa boca todo lo que tú quieras. El enfumbe oscuro simple y llanamente verá qué cosas te da y qué cosas no. Ellos tienen la última palabra. Ahora, si en el futuro llegas a tener una prenda judía o una prenda de luz, pues me la pone mucho más fácil. Cuando te pidan un cliente o tú en primera persona quieras hacer algo malo o algo cuestionable, sabes perfectamente que te vas a dirigir con licencia a tu enfumbe oscuro. Que tengo que restaurar la salud y proteger, llenar de bendiciones a un niño, a una mujer o a un cliente. No te compliques la vida, ya tú tendrás tu enfumbe de luz, tu enfumbe judío, tu prenda judía, tu prenda cristiana. Y en vez de ir con licencia y dar menga a tu enfumbe oscuro, y vas a pedir algo muy bonito y muy bueno, que tu enfumbe oscuro lo cuestionaría, entonces vas y se lo pides a tu prenda de luz, que tu prenda de luz lo hará de 1000 amores. Entonces, tú como ahijado mío, que por ahora eres pino nuevo, tú actualmente tienes un enfumbe oscuro. Ese enfumbe oscuro, que es el único que tú posees hasta el momento, ponlo a trabajar como tú quieras. Pide por esa boca lo que tú quieras. Simple y llanamente no olvides, tienes que pagar el precio, dar menga, la suficiente para convencer a ese enfumbe de querer hacer lo que tú le estás pidiendo, sea bueno o sea malo. Es como tú me dices por el video, no, entonces si yo le pido a mi prenda oscura que me cure a mi hija y me dé salud y a mi esposa no lo hará, pídelo, da menga las veces que sea necesario. Si tu hijo, Dios no lo quiera, se está muriendo y tú estás grave de salud y tu esposa también, ve con licencia ante tu enfumbe oscuro, que es el único que tienes. Da menga, mata el animal, que sea chivo, gato, perro, lo que tú quieras, lo matas, ve con licencia, moyumbeas y espera un tiempo prudencial para saber si tú, tu hijo o tu esposa se recuperan, o tu cliente. Si ves que no, da más menga, arrea, préndele fuego a esos huesos, moyumbea, compra otro chivo, otro perro, otro gato y mátalo, sacrifícalo, ve con licencia, las veces que sea necesario para que tú convenzas a tu enfumbe de curarte a ti, a tu esposa, a tu hijo o a tu cliente. Y la última palabra la tendrá tu enfumbe, que por ser una prenda oscura,
dependiendo de la moral y el criterio de que ese enfumbe tuvo cuando estaba vivo y cuando poseía un cuerpo, él determinará si le da o no la gana de hacer lo que tú estás pidiendo. Pero como tú dices, amigo mío, es un tema bastante extenso. Pero en la medida en que tú crezcas en la religión yoruba, en la medida en que tú rompas tabúes, y en la medida en que, de ser posible, tú llegues a pactar con el demonio, como lo hice yo cuando tenía 20 años, o en lo posible, y no le digo que lo hagas conmigo, no creas que lo estoy diciendo que lo hagas conmigo porque me pague, porque voy a obtener más dinero, negativo. Puedes buscar el tata que tú quieras y rayarte una segunda, tercera y cuarta vez, las veces que te dé la gana. No tienes que ir a decirle al otro tata que tú ya te rayaste, simple y llanamente que haces el pendejo y vas y te consultas con un tata. No digas que eres pino nuevo, no tienes por qué contar el cuento, simple y llanamente ve. Y si el tata te raya y te da tu segunda prenda, fantástico, tienes 2 enfumbes. Hágate dio la gana de rayarte una tercera, cuarta y quinta vez. No cuentes el cuento, hazte el pendejo, ve a donde otro tata y te rayas. Ya obtienes la experiencia de 2, 3 y 4 rayamientos distintos. Obtienes esa información y, como tú dices, haces un collage como lo hice yo. Creas tu propia verdad. Y ya tendrías 3, 4 y 5 enfumbes. Perfecto. Y los atiendes a todos por igual. Que un padrino te dice, ¿quieres una prenda oscura? Amén, bienvenida sea. ¿Quieres una prenda judía? Amén, bienvenida sea, tú lo decides. Hay tatas que no te dicen un carajo. Hay tatas que son tan ignorantes que simplemente te rayan y ni siquiera te dicen qué clase de entidades o empungo va a tener esa prenda. Simplemente te dicen, no, te voy a rayar Cholendewe, Charabanda, Siete Rayos, Gogofinda. Ahí obtienes una prenda que tú no sabes si es oscura, no sabes si es judía, no sabes si es de luz, no sabes qué impungos entidades maneja, porque simplemente te dijeron, no, te voy a rayar con Siete Rayos, con Cholendebe, con Gogofinda, con Salabanda. Y tienes en tu munanzo un enfumbe que ni siquiera tú sabes qué puedo no hacer. Pero la experiencia es la que vale, el conocimiento, la desobediencia. ¿Sabes por qué, hermano, se hizo la historia? Por personas desobedientes. ¿Sabes cómo se creó la penicilina? Después de que el médico que la descubrió se inyectara él mismo. ¿Sabes cómo se inventaron las principales leyes en la historia humana? Después de que esos líderes la rompieron y por ende crecieron las normativas que fueron violadas por sus propios autores. Entonces no se vayan por la tangente en el sentido de establecer ustedes mismos de que una cosa o no se puede hacer. Si tú tienes una prenda judía, pida lo que quieras, el enfumbe resolverá. Si te estás cuestionando mucho la vida y si te estás complicando la existencia de no saber qué pedir porque es una prenda oscura y si pido esto mal y si pido esto bueno, no se mortifique, hermano mío. Pida por esa boca lo que quiera, dele menga, y si la prenda quiere menga, dele fula, y si la prenda no hace caso, arregla hasta que obedezca. Y el enfumbe decidirá si todos esos méritos de fula, de arreo, de menga, de ir con licencia, de fumar el tabaco, de dar aguardiente, de dar licores, es suficiente. Tú convencerás a tu enfumbe de que te obedezca. Pero si al enfumbe no le da la gana, porque hay enfumbes resabiados, por más menga y fula y arreo que tú le des, tu enfumbe no te obedecerá. Pero gracias a las entidades mayores, gracias al Sambien Pungo y gracias a Orula, el cuadro espiritual de que yo me vanagloreo después de 63 años de estar trabajando esto, ya que voy a cumplir 64 ahora en diciembre, es que yo puedo tener en mi cuadro espiritual 7 criyumas diferentes, tanto judías como oscuras, y que me puedo jactar de decir que a mis 20 años pacté con el demonio como sacerdote oscuro y que tuve un babalao que en paz descanse llamado Arturo Esparragosa Freites, que me hizo hijo de legua como babalao. Y a unas sabiendas de que todos me decían que eso no lo podía hacer, lo hice. Y aquí estoy 63 años después, laborando exitosamente para todos los clientes y ahijados que yo tengo en el mundo. Entonces no se dejen guiar por las normas, cuestionen todo lo que quieran. Y así como tú me mandas la nota de voz, obviamente yo no me puedo avergonzar por eso. Yo cuestioné cuando era joven. Y mientras más se cuestionen, más van a aprender. Hasta el punto donde te importará un carajo, como me importa a mí, lo que piensen los demás. Tú harás las cosas a tu manera.
construirás tu propia verdad. Después de que te dijeran, no haces esto y lo hiciste, no metas la cabeza por aquí y la metiste, no te rayes por segunda vez y te rayaste, no puedes ser babalao y es tata, no puedes ser tata y es babalao y lo hiciste, fuiste a consulta, se te dio el permiso, entraste. Cuando tú cuestiones todo y como dicen vulgarmente, hagas lo que te dé la regalada gana, tú vas a poder tener, después de años de experiencia, un cúmulo de conocimiento donde podrás hacer con tu munanzo lo que te dé la gana. Entonces no te confundas, ahijado mío. Por ahora tienes una prenda oscura. Simple y llanamente, indaga, pregunta, cuestiona y no te mortifiques. Si le pido a este enfume salud, ¿no me lo dará? O si le pido a este enfume que mi hija se cure, ¿me lo dará? O si le pido a este enfume que mate o sane a fulano, ¿no me lo dará? No te cuestiones eso. Simple y llanamente, cuando te llegue el cliente y te llegue la petición, pida con licencia, moyugbe, usa la moyugba que yo te di, ve con licencia y pide ese enfumbe, que no importando que sea oscuro, pues yo sé que es un enfumbe oscuro, pide lo que se te dé la gana y el enfumbe tendrá la última palabra en decidir si te da eso o no. Si tú ves que no te lo da, es porque tú estás pidiendo algo, en cuyo caso la naturaleza de ese enfumbe, por ser oscuro, no quiere complacerte en la petición, a pesar de que tú estás dando menga, a pesar de que estás guiando y dando fula. Entonces vas a tener que optar por dos opciones: o buscar un tata, pagarle sus derechos para que eso que no te da tu enfumbe te lo dé, o pactar con entidades mayores a sabiendas de que tu entidad mayor te dará lo que quieras y no te cuestionará como lo hacen en enfumbe. Pero mucho ojo, tú me dices en tu nota de voz que si es así, entonces es preferible que yo pacte con entidades mayores, será preferible a yo hallarme y tener prendas. Es un tema interesante, es harina de otro costal, pero te resumiré esto en pocas palabras. El palero, cuando está rayado, su espíritu es libre. Mi espíritu como tata, independientemente tenga enfumbes judíos o enfumbes oscuros, mi espíritu es libre. Ese espíritu, al yo morir, que será recibido por mis enfumbes y presentado en San Bien Pungo con mi nombre de muertero, es un espíritu libre que podrá evolucionar según mis méritos, según lo establezca y lo determine San Bien Pungo, o podrá involucionar según mis méritos, según lo determine San Bien Pungo. Pero soy un espíritu libre. Los que no somos espíritus libres somos los que pactamos con entidades mayores, como cuando yo tenía 20 años. Los que tenemos pacto con entidades mayores estamos sujetando nuestra alma, nuestra energía, nuestro espíritu a las normas de los arcángeles caídos: Mefistófeles, Satanás, Leviatán, Asmodeo, Lucifer. Entonces, no es igual ser tata, que tienes un espíritu libre, a estar pactado con entidades mayores, en cuyo caso tu espíritu dependerá por la eternidad de lo que esas entidades mayores quieran hacer con tu espíritu una vez que tú mueras. Ese es el precio que tú tienes que pagar por si alguna vez decides pactar con entidades mayores. Pero tendrás la potestad, tendrás el privilegio de que en esta vida terrenal, mientras tú estés vivo y existas, tendrás tú el privilegio, así como lo tengo yo, de que trabajando en esta hermosa religión yoruba podrás hacer que los niños parapléjicos toquen violín, podrás hacer que una mujer estéril dé a luz, podrás hacer que una pareja que se odie se ame, y podrás hacer las mil y una cosas gracias a que esas entidades mayores con las que tú pactaste tendrán inevitablemente la obligación de obedecer cada una de tus peticiones o la de tus clientes, siempre y cuando pagues el precio. Y el precio es, obviamente, como tú y yo lo sabemos, la menga que ellos piden. Es muy distinto ser un espíritu libre como tata a ser un espíritu que estás esclavizado por la eternidad ante esas entidades mayores con las que tú pactaste, como lo hice yo. Entonces, todo en esta vida tiene un precio de ser pagado. Todo enfumbe pedirá sangre, todo pacto pedirá un sacrificio. Y si tú, ahijado mío, tienes el privilegio, o tienes la capacidad, o tienes el discernimiento,
o tienes, como dicen vulgarmente, los cojones para ir un paso más allá, a sabiendas de que la gente te está diciendo que no lo hagas, hazlo, mete la cabeza por allí y eso te va a generar experiencias, porque pactado o no, rayado 7 veces o no, sea que tú tengas un solo enfumbe o tengas muchos, las entidades mayores y los empungos y los enfumbes y ensamble empungo, orunmila y todo tu cuadro espiritual trabajarán para ti, para bien o para mal. Son experiencias, amigo mío, son conocimientos, y el conocimiento es un tesoro invaluable, porque te lo llevarás después de morir, y ese conocimiento es el que hará que tú espiritualmente puedas evolucionar en otros planos mucho más superiores a este. Se les quiere mucho, muchachos, y como siempre digo, aquí estamos y aquí seguimos. En Salam Aleikum, Maleikum Salam.